Muy buenos días a todos a esta sesión informativa, capacitación sobre el sistema de freno con sus componentes respectivos. Mi nombre es Pablo y en cualquier momento, si tengan alguna duda, pregunta, por favor, a través del chat, lo he entendido bien, pueden poner una duda o pregunta, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, listo, comenzamos. Supongo que los componentes que fabricamos en ATE los conocen. Son todos los componentes que se ubican en un sistema de freno en la actualidad. ATE, justamente este año, en el 2026, cumplimos con 120 años de experiencia, de existencia en el mercado como empresa ATE. ATE son los abreviados de este señor que ven a la izquierda, que su nombre fue Alfred Teves, el fundador de la empresa, que justamente en el año 1906 fundó la empresa en Alemania. ¿Quiénes son nuestros clientes? Si hablo de clientes, clientes son fabricantes de vehículos. Y en principio, todos los existentes a día de hoy, casi todos, tienen algún producto de nosotros ubicados en sus vehículos. Sea una pastilla, sea un disco, un sistema ABS, un sensor, un latiguillo, lo que sea. Si mencionamos equipo original, ¿qué es? Equipo original siempre tiene una calidad, la original. En este caso ven un anuncio de Volvo que ubica en su anuncio que es calidad original. Si pueden apreciar en los dos ángulos de color rojo, ven de que además de Volvo pone AT. Eso significa somos el fabricante de ese producto de calidad original. Y así lo pueden observar en muchos más productos, se lo sacan de la caja, que somos fabricantes de esos productos. ¿Por qué? La razón es, en principio, parece muy sencilla, que somos uno de los pocos en el mercado europeo que pueden tener una cobertura del 95 al 98% del parque automovilístico en Europa. El motivo aquí es de que los fabricantes confían en nosotros. En el momento de fabricar un componente, sea el que sea, nos tienen que facilitar la especificación para su vehículo, donde al final pueda haber un producto de AT. ¿Cómo qué? Aquí vemos, por ejemplo, el diseño del sistema de freno de un Audi. Necesitamos qué fuerza de par de apriete, por ejemplo, del motor tiene, el peso del vehículo, qué llantas rines, de qué tamaño lo va a tener, qué calipers va a tener. Con toda esa información, vamos al diseño, vamos al, no solamente al diseño, sino también a la estructura de ese sistema de freno. Hacemos los tests, los análisis correspondientes. Y no solamente cumplimos con la legislación europea, sino siempre con la original del fabricante. Ustedes saben muy bien de que en el mercado siempre hay una competitividad, lo que es el precio. Y también hay marcas blancas. Pero esas marcas blancas en Europa, Estados Unidos, nunca se van a vender. ¿Por qué? Porque como ven aquí, no tienen ni signo de fabricación, no tienen ninguna homologación, nunca van a saber al 100% de qué son fabricados. Porque incluso las homologaciones normales, los requisitos mínimos, en este caso de una pastilla de freno, son 14 pruebas. En lo que es la marcación azul, ven de que ATE como equipo original hacemos hasta 56 pruebas con cada pastilla antes de hacer la comprobación final como pieza original. La importancia en el sistema de freno es de que el freno siempre ocupe un lugar importante, lo que es el vehículo, la frenada. Porque cada metro puede ser importante en el momento de chocar o no chocar con un trailer, con una persona, con una moto, lo que sea. Por tener esa importancia,
nos ocupamos no solamente de que la pastilla tenga un performance, una función buena, sino también la duración y, lógicamente, en el confort. Entonces, es una consistencia compleja de no solamente fabricar una pastilla que frene bien, sino que dure un tiempo bastante alto y, lógicamente, que no haga ruido. Por eso una pastilla, si vemos aquí la estructura, no solamente es la chapa, el pegamento, el caucho, el antiruido, el soporte, sino también un tratamiento térmico que se llama scorching, es decir, las pastillas de ATE antes de terminar su proceso de producción son o se meten en un acabado de que se quemen los residuos residuales antes de terminar su proceso de producción. Además de las normativas europeas mínimas, tenemos lógicamente la marca del fabricante, la identificación, número de lote, información de montaje y su composición. La composición. Imagínense de que el día de hoy, esta tarde, van a hacer un pastel. Para ese pastel van a necesitar ingredientes como harina, azúcar, miel, huevos, mantequilla, manteca, lo que sea. Muy parecido en lo que es los componentes de una pastilla. Se toman 150 componentes compuestos diferentes para hacer la mezcla idónea, adecuada para cada vehículo que lleve nuestra pastilla. Es decir, cada pastel es bueno, pero es individual para cada vehículo donde va ubicado. Entonces vamos a la parte de los tips, recomendaciones. Supongo que todos ustedes conocen de que si van al médico a una consulta, le hace un análisis y el resultado o, digamos, la recomendación normal con la que sale, Jorge, en nuestro caso, ¿qué nos dice el médico? Bueno, el médico normalmente nos pregunta, a ver, respire, o sea, va a buscar alguna referencia física que podríamos mostrarle o alguna, o bajo qué condiciones sucedió, ¿no? En este caso, bajar de peso, hacer más deporte, beber menos alcohol, comer más sano, ¿cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Y todos sabemos de que fumar puede matar, ¿no? Incluso en, ¿cómo se dice? En las cajas del tabaco pone el tabaco causa enfermedad bucales o fumar es causa de impotencia, fumar puede matar. Y aún así, la gente fuma, ¿cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, Eh, va en, incluido el eh, previso. incluso en las obras pone riesgo eléctrico, prohibido accionar. Aún así, las advertencias algunas veces son denegadas, no se siguen. Es algo humano, pero puede causar ¿qué? Quemaduras, incluso, en el peor de los casos, la muerte. Pero no vamos a llegar tan tarde. Entonces, repito, ¿qué son recomendaciones? Tips. Recomendaciones tips son recomendaciones para evitar posibles fallos, de que algo salga mal, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que esos tips existen. Tanto de que sabemos también de que la tecnología avanza. El día de ayer tuvimos la tele en blanco y negro. Hoy en color, de 4K. Lo mismo en las llantas, en los rines. Hace millones de años la piedra o la rueda fue de piedra, después de madera, hoy de caucho, incluso con sensores ubicados. Y lo mismo sucede en los autos. Antes eran carruajes, después eran coches hoy en día antiguos y hoy son coches modernos. ¿Por qué motivo? Porque llevan partes electrónicas, llevan centralitas, llevan sensores y todo eso solamente funciona si todo encaja. Y tanto de que incluso ustedes, el taller, como mecánicos, tienen que adaptarse a esa tecnología.
Porque los coches, como todas las tecnologías, sus móviles, las teles, etcétera, etcétera, avanzan. Y eso significa tener información, herramientas. Antiguamente, ¿cómo se reparaba? Pues con la tecnología que había. A la derecha ven, hay nuevas tecnologías, hay nuevos coches. Entonces, hay que intentar de adaptarse a esa tecnología existente. Ven aquí dos sistemas de ABS, sistema de antibloqueo. El de la izquierda, de los años 80, a la derecha, del año pasado. Los dos se parecen mucho, ¿verdad? Pero la diferencia, el de la izquierda trabaja solamente eléctricamente, hidráulicamente, y el de la derecha trabaja electrónicamente y hidráulico. Y todo esto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sistemas si no funcionan? Eso quiere decir de que los sistemas ubicados en los autos a día de hoy funcionan si hay un buen mantenimiento, si todo encaja, si todo funciona al 100%. Para eso sería evidente de conocer esa tecnología, saber cómo funciona, qué es lo que le puede suceder. Por ejemplo, hay vehículos, autos que ya llevan cámaras y estas cámaras, algunos de ellos llevan sensor de luz y sensor de lluvia. ¿Qué tiene que ver con el sistema de freno? Te explico. El sensor de lluvia hace activar el limpiaparabrisas automáticamente. Esa información electrónica se lleva al sistema ABS y el sistema ABS envía ahora una información eléctrica a la hidráulica de enviar una presión de freno de 2 bares a las pinzas. Eso hace de que está secando la superficie del disco, porque todos sabemos que un disco seco tenemos una mejor frenada que con un disco mojado. Pero la consecuencia es que tenemos un mayor desgaste de las pastillas. Entonces, eso de decir, desde que llevo el coche nuevo, el desgaste es mayor. Sí, puede ser, pero no a consecuencia de la calidad de la pastilla, sino a través de la tecnología ubicada en ese vehículo. Porque el deber de ese vehículo es tener todavía una mejor frenada. Entonces, recomendaciones sobre el redaje, asentamiento o polido del sistema de freno es tan importante como la electrónica del sistema de frenos. Del asentamiento de palatas, pastillas de freno. Supongo que ustedes saben de que en el momento de aplicar pastillas y disco, los dos componentes se tienen que adaptar. Incluso si van a la parte técnica del fabricante, por ejemplo, Volkswagen, ven de que para tener una fricción óptima hay que hacer un asentamiento entre 200 a 300 kilómetros. Audi, incluso las pastillas de freno no ofrecen el rendimiento óptimo durante los primeros 400 kilómetros. Eso es decir, he cambiado pastillas y no han tenido un rendimiento óptimo. Puede haber muchas causas de eso. Pero primero hay que preguntarse si tuvo un asentamiento adecuado. Y no estamos hablando de marcas blancas, estamos hablando de equipo original. Si nos fijamos en los detalles de ruidos seguidos en el sistema de freno, esos seguidos, esos ruidos se llaman resonancia. ¿Por qué? Porque en el momento de acoplar una pastilla contra el disco contra el caliper con el buje, etcétera, etcétera, pueden haber acústicas resonancias de ciertas amplitudes. ¿Alguno de ustedes tienen una mascota? Entonces, los que tienen una mascota tal vez conocen el silbido, el silbato para esos mascotas, que solamente lo escucha su mascota. Es muy parecido. La resonancia depende de la frecuencia donde se encuentra, se escucha o no se escucha. Para evitarlo, el fabricante, sea el fabricante de calipers, nosotros o el fabricante de vehículos, utiliza en estos casos contrapesos.
Seguramente lo han visto en el palier, en la pinza, en el caliper, incluso en las pastillas. Si no fuese suficiente, por ejemplo, para evitar reducir ruidos, muchas marcas, en este caso, por ejemplo, Audi, utiliza un contrapeso que se puede comprar en el concesionario y en vez de los 2 tornillos de fijación de la pinza, se va quitando un tornillo y se cambia, se sustituye por el contrapeso que se puede adquirir en el concesionario, en este caso, de Audi. Pastillas, a día de hoy, llevan contrapesos, son direccionales. Direccionales significa siempre en sentido giratorio del vehículo. Direccionales significa, si ven la pantalla, ven la flecha marcada en el disco y la flecha marcada en la pastilla, ¿cierto? Además de eso, hay que reflejar, hay que conocer L es de izquierda. L es, digamos, en inglés, left, izquierda. La otra pastilla sería lógicamente en el lado contrario con la R de derecha. En el momento de adquirir pastillas, por ejemplo, para Ford, Range Rover, Volvo, Mazda, se van a encontrar que llevan 2 chapas diferentes. En el lado izquierdo ven las 4 pastillas con 2 chapas diferentes de color. 4 en total, 2 de color negro y 2 plateados. Ahora la pregunta, ¿en qué sentido giratorios van montados? Antes de corresponder, les dejo 2 segundos pensar. Ahora ustedes por su cuenta, háganse la contestación en qué parte van las chapas plateadas y dónde las negras. Ven aquí el resultado. El resultado, las plateadas van en dirección rotacional en la entrada en la pinza y las negras en la salida. ¿Por qué? Porque las chapas negras son un poco más estrechas y hacen de que quitan la vibración del disco en el momento de la frenada. Lubrificación. Importantísimo de lubricar las partes correspondientes de una pastilla en el momento de colocarlos. Ven aquí, siempre se debe de lubricar las superficies de contacto metálicos. Nunca, repito, nunca hay que lubricar partes de goma o gomeadas. ¿Por qué? En el momento de aplicarle una gasa en lo que es la parte reversa de la pastilla, está gomeada o una estructura de goma, el pistón del caliper se puede resbalar. Y ese resbalado deja de que la pastilla no se acerque a 100% paralelo con el disco. Y eso puede causar alguna vibración o ruido. Vemos aquí, aunque esté en alemán, me van a perdonar, aquí vemos los consejos, por ejemplo, de BMW, de BMW. Dicen de que lo más a tardar cada 4 años hay que cambiar todos los soportes chapas de una pinza para evitar de que pierda su fuerza, su aderezo de impedir de que una pastilla dentro de caliper se empiece a mover. En el caso de Mazda, si van a comprar un juego de pastillas en Mazda, en el concesionario oficial, por ejemplo, van a tener siempre 2 opciones. La opción sin chapa y con chapas. Ahora pregunto a ustedes que por favor se contesten a ustedes mismos qué van a comprar, la más económica o que cueste más. Ya sé la contestación, pero por eso contéstenlo a ustedes mismos. Ven aquí de que en lo que es, digamos, el esquema de Mazda, en lo que son las pastillas, se ven las chapas y las chapas antiruido.
Y en Mazda pueden, repito, comprar las pastillas sin las chapas y con las chapas. La diferencia, sin las chapas cuestan $100, con las chapas 155. Y ahora piensen de lo que ustedes mismos se han contestado. ¿Pero por qué chapas anti-ruido? Pues justamente para evitar esos ruidos. Y esas chapas anti-ruido pierden su fuerza en el momento de haber sido colocados durante 2, 3, 4 años. Entonces, volver a colocar las chapas antiguas pueden de que vuelvan a causar ruido. Por eso, en este caso, chapas nuevas. Incluso viene una gasa que se debe de colocar entre la chapa y la pastilla. A día de hoy todavía hay especialistas profesionales que trabajan con pasta de Kobe. Les digo, por favor, pasta de Kobe la pueden poner en cualquier sitio que no sea el sistema de freno. La pasta de Kobe en el sistema de frenos actual, moderno, en los coches de hoy en día, no tiene nada que ver. Jamás. Nunca. Repito, la pasta de Kobe en el tubo de escape, en el motor, lo que sea. Aplíquenlo si guste, pero no en lo que es el sistema de freno. Porque la pasta de Kobe no es aplicable en sistemas modernos a día de hoy. Ahí se debe de aplicar una gasa que no sea de partes metales. Incluso cuando la pastilla de freno lleva unas chapas antiruido y si las quitan van a encontrarse con esos orificios que hay que aplicarle una gasa que no sea de partes metálicas. Discos de freno. Como las pastillas tienen que tener una homologación para ser montados en los vehículos de día de hoy. Vuelvo a repetir una pregunta. ¿Cuándo un disco está obsoleto, quiere decir gastado? No lo van a creer, pero este disco fue reclamado. Reclamado por causar ruidos. ¿Se imagina? Y no estoy diciendo tonterías. Así que hay que fijarse de la proximidad de algún taller. Lógicamente puede tener un disco un desgaste. Así, más o menos. Pero es lógico. Un disco, una pastilla, el sistema de freno en sí, el líquido de frenos tienen un desgaste y con el tiempo necesario hay que sustituirlo. Sustituirlo, limpiar el sistema de freno, significa el buje, la pinza, los soportes, de que el disco esté limpio en el momento de montarlo. Con el tornillo de fijación con su par de apriete. El par de apriete de ese tornillo de fijación, les dejo 5 segundos de pensar de cuánto es. La resolución entre 4 a 6 newton metros. De vez en cuando me preguntan qué sucede con la rectificación de disco. Yo les contesto técnicamente no. ¿Por qué? Muy sencillo. En el momento de rectificar un disco, se quita el alabeo del disco nuevo. El motivo está de que un disco nuevo tiene que tener un alabeo. ¿Cuál es el motivo? Con ese alabeo del disco nuevo hace la separación de la pastilla del disco. Si le quitamos ese alabeo, el disco ya no tiene esa opción de quitar por el alabeo la pastilla. Entonces la pregunta, ¿cómo se separa la pastilla del disco?
le quitamos esa posibilidad. Entonces, es muy probable que tengamos un mayor desgaste, mayor calentamiento de la pastilla, eventualmente posibles ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estimado Pablo, un Dime, momentito. Tenemos aquí una pregunta de la señorita Araceli Paucar, ya, sí. donde menciona, ¿se podría verificar en espesor mínimo del disco que especifica el fabricante? O sea, o sea, quisiera entender, de repente es cómo saber el espesor mínimo del fabricante en el disco, ¿no? Y por otro lado, también quiero anunciar a todos los asistentes que por medio del chat que está ahí, dentro de 10 minutos ya pueden ir anunciando el nombre de su empresa y el RUC para nosotros generar los cupones de descuentos que hemos mencionado, que serán únicamente a los asistentes. Estimado Pablo, algo más para anunciarte. Tenemos la presencia también de talleres de Arequipa, de la ciudad de Arequipa, y también de Huancayo, que son lugares distintos a Lima. Hola. Ok. A la pregunta de la señorita, ¿cómo fue el nombre? La pregunta es de Araceli Paucar. Vale. Sí, creo que viene de Frenos Paucar de Arequipa. Hola, un saludo. Gracias por la pregunta. En cualquier disco homologado, el grosor, el espesor mínimo del disco está ubicado en lo que es la campana o la ubicación exterior del disco. Ahí siempre viene, digamos, el grosor permitido de un disco. ¿Fue otra pregunta o fue dónde viene la información, cierto? Pablo, una consulta más aquí. Aquí hay otra pregunta donde menciona el señor Rafael, ¿por qué se pone pastillas de freno cerámica y después se deforman? Eso sucede, no lo entiendo bien, pero más o menos hace referencia a eso. ¿Cerámica de ATE o cerámica de algún otro fabricante? Para redondear la pregunta, yo considero que podríamos en referencia a ATE. Bueno, en lo que es la referencia ATE, la pastilla cerámica funciona idóneamente siempre con un disco nuevo. El motivo, la pastilla cerámica de ATE necesita la superficie limpia sin dañar para ubicar una superficie de protección al disco. Entonces, solamente el conjunto de una pastilla cerámica con el disco nuevo van a funcionar al 100%. Que se deformen. Si, por ejemplo, se doblan, eso no es culpa de la pastilla, sino aquí había que ver, por ejemplo, si la pinza está bien, está lubricada, si el apoyo de la pastilla dentro de su posición está al 100%, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que son discos performance, hay discos que son perforados o llevan una ranura, etcétera, etcétera. La ventaja, buena autolimpieza, mejor disipación del calor, potencia de la frenada en lluvia. Hay un indicador de desgaste porque cuando los agujeros desaparecen es la indicación que el disco ha llegado a su límite. Las desventajas, donde hay luces también hay sombras. Claro, para obtener una mejor frenada, la pastilla, lo que es el material de fricción, se mete en esos agujeros. Por eso tiene una mejor frenada. Entonces, siempre hay que ver qué quiero con ese producto en ese auto. Que una mejor dispersión, una limpieza, una mejor potencia, entonces un disco perforado o granulado es la mejor solución. Pero si el cliente dice de que no le importa la frenada o no le da mucho en sí, entonces un disco perforado es, digamos, no la mejor advertencia o, digamos, el consejo. Si trabajan la marca Mercedes, han podido ver de que los discos de Mercedes son de dos componentes, la campana de chapa y el material de fricción, el anillo de acero. ¿Por qué? Ese diseño
fue diseñado para que Mercedes tuviera en sus vehículos al acelerado una deceleración del peso entre un 10 a un 15%. En estos discos hay que tener 2-3 precauciones. Por ejemplo, no tocarlos o no hacer un movimiento de inclinación del eje con el disco montado, porque puede ser dañado o incluso doblado, como vemos aquí. Además, los tornillos de fijación en esos vehículos no son de acero, sino de plástico. ¿Por qué? Para evitar que se dañen en el momento de mover el disco montado, porque, repito, digamos, el grosor de la campana es inferior. Otra recomendación, incluso consejo incluso de Mercedes también, es que el par de apriete tiene que tener o ser en 3 secuencias. La primera con 20 newtons, la segunda con 75 y la tercera y la última con 130 o 150 respectivamente según el modelo. Por ejemplo, la clase G o la clase GLC de Mercedes. Ya casi vamos finalizando. Todos ustedes son expertos profesionales y han visto en los últimos 5 o 10 años que la tecnología del automóvil avanza. ¿Ustedes opinan de que ese avance va a pararse el día de mañana? No. ¿A qué no? Como en los móviles, en los smartphones. Antiguamente, con los primeros móviles, ¿qué se podía hacer? Hacer una llamada y recibir una llamada. A día de hoy, a través de miles, millones de aplicaciones, pueden conversar con su familia en el otro lado del mundo. Pueden enviarse mensajes, vídeos, fotos en un instante. Y a día de hoy parece algo normal. Y lo mismo va a ser en los vehículos. Los vehículos a día de hoy ya se comunican entre sí. Ya se informan por sí a través del fabricante. Y eso significa de que todos nosotros cada día tendríamos que ser mejores. Mejores en adaptarnos a lo que hay, en adaptarnos a la tecnología, informaros. Hay proveedores como GEMSA, como nosotros, que les apoyamos en su tarea de cada día, que no es fácil. Por eso, el señor Charles Robert Darwin, un científico inglés que seguramente han escuchado, ya en su época mencionó las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellos que se adapten al cambio de cada día. He llegado al final de esta capacitación, charla. Si hay o quedan preguntas, dudas, por favor, adelante. Sí, estimado Pablo, acá tenemos algunas preguntas adicionales, te las menciono. Por parte de PEA Motors menciona, ¿por qué motivo no debo usar la pasta de cobre? Y si se usa, ¿qué es lo que ocurre? La pasta de cobre, como mencioné, lleva partes metálicas. A día de hoy llevamos sensores de huella, sensores ABS, que en el momento de que una gasa de cobre les toca en los pines, pueden dar un fallo erróneo en el sistema, es decir, que se puede apagar. Además, en el buje jamás poner grasa de cobre. ¿Por qué? La pasta de cobre es muy gruesa y esa cosalidad de la pasta de cobre puede evitar de que haya un acoplamiento bien fino entre el buje, que debe ser limpio, y con el disco nuevo. Es decir, en el peor de los casos tenemos un aleveo fuera de la tolerancia permitida y tenemos un aleveo o incluso unos percances en el momento de cena. Ok, acá hay otra pregunta que menciona, ¿se pone discos nuevos y pastillas nuevas cerámicas con su grasa en los pernos? Antes de continuar con la respuesta, estimado Pablo, quería mencionar a todos los asistentes. En el chat de la reunión se están anotando los asistentes, o sea, su nombre de razón social, con su RUC, por favor, para generar esto, los cupones de descuento que le enviará a sus vendedores.
Bueno, Pablo, continuemos con esta pregunta que se menciona, si se pone Sí, discos nuevos y pastillas nuevas sí, cerámicas con sí. su grasa en los pernos. Vale. En los pernos, o digamos, si es eh, eso, un caliper, un caliper AT en los pernos normalmente no se debe encajar porque los pernos en sí, donde van los pasadores, ya llevan un material que se llama Teflon. Entonces, ahí, en estos casos, no se debería de encajar porque los pernos que llevan esa parte de Teflon ya es un lubricante en sí. Hay otros fabricantes que lo hacen distinto, ahí se debería de encajar. Pero, repito, nunca con una gasa que sea de cobre. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, es ¿qué tan importante es el cambio del líquido de freno? Y si y se cambia el líquido cada vez que se cambian las pastillas, ¿está bien hacer ese proceso? Si el cliente lo acepta y lo paga, fenomenal. No, es importantísimo. ¿De quién fue la pregunta, si me permites? Sí, claro que sí. La pregunta viene del señor Rafael Chang Hong Segarra. Rafael, muy buena pregunta. El líquido de frenos es tan importante, para no decir más importante, de cambiar el aceite de motor. ¿Por qué? El líquido de frenos, como el aceite, tiene un desgaste por corrosión, por suciedad, contaminación, etcétera, etcétera. Y se debe de cambiar, depende según el líquido utilizado en ese vehículo cada año o cada 2 años. Y siempre se cambia por tiempo, es decir, por edad. Hay algunos comentarios de que por kilometraje. No es cierto. En cualquier bidón de líquido de frenos profesional van a ver de que el líquido de frenos es cambiable Límpelo, anual límpelo, o límpelo, cada límpelo, 2 años. límpelo. Por ese motivo, porque a través de la edad, del tiempo utilizado en el sistema de freno, tiene un desgaste. Además, es nuestro lubricante dentro del sistema de frenos. Es decir, si no lo cambiamos, los retenes, las gomas, las juntas dentro del sistema de frenos no son lubricados. Es decir, se despierden, pierden su valor, pierden su posibilidad de ser movibles. Entonces, es un tema importantísimo. Y por eso, muy buena pregunta, Rafael. Gracias por ello. Si es posible cambiarlo anual o cada 2 años, repito, según el líquido utilizado. Muy bien, aquí hay otra pregunta. También menciona de que cada vez que se cambian las pastillas o discos, se tiene que purgar los frenos. No es necesario si se hace o se siguen las recomendaciones. ¿Se acuerdan que es una recomendación? La recomendación profesional es, ustedes en el momento de cambiar las pastillas hacen retroceder el pistón de la pinza, caliper, ¿cierto? Ahí tengan en cuenta antes de retroceder el pistón de abrir el purgador. ¿Por qué? Si no abren el purgador, el líquido que tal vez, Rafael, por eso la pregunta fue buenísima, el líquido antiguo vuelve a surgir a la unidad ABS y puede dañar las electroválvulas, los filtros, y se puede dañar la unidad ABS. Por eso, antes de retorcer los pistones para cambiar las pastillas disco, abrir el purgador, dejar de que el líquido sucio contaminado salga del circuito y en el momento de terminar el proceso de retroceder los pistones, cerrar el purgador. Normalmente no se debería depurar el sistema porque no ha entrado aire, porque en el momento de hacer el proceso de sacar o, digamos, meter los pistones, el aire sale del sistema y no entra. Ok, conforme. Aquí otra pregunta más. Buenos días, una consulta. Hay discos de frenos con orificios y Uh -huh. y otros con orificios y además unas rayas. ¿Qué diferencia hace esas rayas adicionales? Como no son nuestros, porque este tipo de discos no tenemos, es, digamos, ¿cómo se llama? De vista de design, de diseño
Algunos lo hacen por aparentar ser más guapos, más profesionales. Pero en principio, llevar agujeros o las rayas es suficiente. Otros dicen que hay que hacer una combinación para venderlos mejor. Pero técnicamente, ambas cosas, la parte técnica es igualito. Rayas como los agujeros hacen de que el disco tenga una mejor refrigeración y una adaptación con el disco y así tenemos una mejor frenada. Pero, repito, en todos los discos que tengan una perforación de rayas, agujeros, van a tener un mayor desgaste de la pastilla. No es por, digamos, el material o, digamos, la calidad, es la parte técnica. Ok, buenísimo. Acá una de las de frenos Paucar menciona cuáles son las causas más comunes del chirrío en pastillas de freno nuevas y qué procedimiento se recomienda para corregirlo, ¿no? Dice aquí Ujú, unas opciones, ¿no? Es sí. asentando correcto, es aplicación de grasa antirruidos, biselado de bordes o revisión de guías y disco. Ujú. En principio ya has contado la mitad de las posibilidades. Lo importante, importantísimo siempre es limpieza, 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 lubrificación, los componentes adecuados. Y aún así han podido apreciar de que algunos, para no decir todos los fabricantes, tienen remedios adicionales para darle una solución. Es decir, aunque le limpiamos todo, le aplicamos grasa en las partes correspondientes, puede haber finalmente un ruido, un chillido. Entonces, la información importantísima del fabricante del vehículo del modo de aplicar una solución. Pueden ser contrapesos aparte de los tornillos que hay. En Audi, por ejemplo, hay 4 grasas distintas para aplicarlo en el sistema de freno para quitarle el ruido. Ok, Pablo, bueno, estamos en las últimas preguntas. Una de las preguntas que también me hicieron por interno era de que cómo reconocer en algunos casos, en temas de seguridad, que si mi disco por transcurso de trabajo, o sea, después de haberlo cambiado nuevo Ujú, y pasa un tiempo, me pueda vibrar el timón. O sea, ujú. qué relación hay entre un disco de no calidad y con este tipo de vibraciones? Ujú. Muy fácil. En el momento de que un disco, sea de la calidad que sea, en el momento de montarlo, empieza a vibrar en el momento de frenar, el disco es muy probable el culpable. Si el disco, después de un rodaje de 1000, 2000 kilómetros, empieza a vibrar, nunca ha sido el disco el culpable. Quiere decir, monto un disco nuevo, lo he limpiado todo bien, me empieza a vibrar en el momento de frenar. Disco fuera. Monto el disco, todo está limpio, funciona y el cliente del auto me regresa al 1000, 2000 kilómetros recorridos. El disco no ha sido el culpable. Siempre puede haber excepciones, pero más o menos eso es donde se puede conseguir la información de que el disco o la parte detrás del disco, buje, rodamiento, eje, etcétera, etcétera. Incluso la llanta o el neumático, que también pueden ser. Ok, estimado Pablo. Bueno, acá hay una pregunta sobre el tema de garantía por tema de chidos, cuántos meses de garantía. Normalmente nosotros como Gensa brindamos una garantía de 6 meses en todo lo que es el tema de frenos. Y Ujú, a raíz de esto es que también, digamos, hay una revisión, ¿no? Dependiendo qué tipo cómo se encuentra el material. Cómo se presenta, digamos, este tipo de desgaste en el sentido, porque muchas veces, por ejemplo, el cambio climático, el lugar polvoriento, todo esto a veces implica en temas de chirrido y uno podría decir, bueno, esto puede estar mal, pero no necesariamente estas representaciones sonoras u otras significa que la pastilla esté mal, ¿no? Las pastillas de freno están en condiciones de trabajo.
múltiples, múltiples en el sentido de extrema trabajo rotundo, frenadas, digamos, de Ujú, operaciones de trabajo muy constante. Y en otras ujú. también existen contaminantes que puede ser por charcos de agua, puede ser por lugares polvorientos o porque Como agua se ha quedado dijiste, estancado, temperaturas, temperaturas, ¿no? humedad, cerca del mar, el sal, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, lo que nosotros hacemos en virtud de justamente para estos temas es que nosotros estamos ahorita haciendo una capacitación de la marca ATE y Ujú, sabemos lo que representa y confiamos en esta oportunidad, lo que es ATE para todos nuestros clientes. Así también como todos nuestros productos que tenemos, digamos, en representación. Nosotros no trabajamos, digamos, con productos de muy baja calidad. Somos muy, consecuentes con lo que representa GEMSA a través de los clientes, que son talleres, que son algunas tiendas, y que también los talleres y las tiendas representan con sus propios clientes. Es por eso que también en virtud de ATE, lo que mencionaba en un principio aquí Pablo, era una imagen que indicaba todas las pruebas de riesgo sobre su producto, ¿no? O ujú. sea, en algunas oportunidades otros realizan 5 pruebas y con eso, muy bien, aprobado, perfecto, vamos, ¿no? Entonces, vamos al aftermarket. Pero las condiciones de ATE, sus protocolos, tienen una gran variedad de, digamos, de pruebas. Y eso nos ayuda a también decir, perfecto, este es un producto de alta gama, es un producto de alta calidad. Entonces, queremos transmitirle hacia los demás. Qué Entonces, bueno escucharlo, porque si me permites, sí, sí. lógicamente a día de hoy el precio es un factor importante, pero no debería ser en los componentes importantes de un auto, que son la llanta, la suspensión y el freno. Porque podemos buscar en otros sitios, en Amazon, a través del Internet, y podemos conseguir siempre un producto más económico. Siempre. Por eso nunca ATE va a competir con lo que es el precio, porque somos una calidad y es única. Y esa calidad bien montada va a servir al 100%. Y entonces cada uno de ustedes, de los clientes, tiene la posibilidad de elegir, por supuesto. Pero repito, la diferencia puede ser tal vez en el mejor o en el peor de los casos 2 o 3 metros. Pero esos 2 o 3 metros impiden de que te tengas debajo del trailer o todavía delante del trailer. Ahí está el detalle. Y eso nunca van a saber si al final se quedan debajo del trailer. Buenísimo, sí. Bueno, y realmente lo que nosotros queremos, GEMSA, es poder tener con todos, digamos, la alternativa de poder estar más en comunicación. Justamente esta faena de capacitaciones es como un pool directo para refrescar nuestros conceptos técnicos, nuestra participación y lo que representa GEMSA como marca, ¿no? GEMSA realmente representa la calidad, marca y para los vehículos básicamente europeos. Aquí hay una pregunta de Karina donde menciona, ¿están produciendo repuestos para todo tipo de vehículos americanos, asiáticos también? Mira, en principio, nosotros tenemos digamos, el portafolio de vehículos europeos. Si ATE tiene fabricaciones, digamos, para asiático o americano, no hay ningún problema que nos puedan solicitar a nosotros, a mi persona o a cada vendedor que le asiste y podamos ver qué es lo que ustedes requieren, ¿no? La oportunidad es propia, la oportunidad es de este tipo de trabajo, es que todos los que presentes sepan que son muy importantes para nosotros. No va a ser la única charla, Mm. va a ser otras más y en los posibles también que nosotros podamos presentar nuestro portafolio. Por ejemplo, nosotros también realizamos una gran bondad con lo que es la marca Wolf, que es, digamos, los lubricantes. Entonces, muchas veces nos van a visitarnos y nosotros también iremos a visitar a cada taller, iremos a visitar a cada repuestero y con eso poder, digamos, trabajar todos en comunión. Así que Qué bueno. agradezco desde ya a todos los asistentes. Hemos anotado su razón social, su número de RUC, para que nosotros elaboremos de forma personalizada unos cupones de descuentos, específicamente en lo que son pastillas y discos de la marca ATE, para impulsar esta parte técnica y llevarlo también a un ámbito comercial que ustedes puedan ser beneficiados. Pablo, Llorente, te agradezco la oportunidad, el tiempo, te agradezco No, por darnos ese alcance un placer como tecnológico. siempre, Jorge.
Así es. Bueno, aquí estamos presentes, aquí en Perú. Sabemos que en alguna oportunidad existe la posibilidad que nos vengas a visitar y de esa Sí, manera también sí, poder si conocer me incluso a todos los invitas, por presentes supuesto. aquí, ¿no? Claro que sí, sería genial, sería un gran placer. Así es, así es. Bueno, con esto voy a culminar. Hemos realizado la presentación en 1 hora, así que gracias por todo, por su tiempo. Sé que todos están ahorita en sus propias labores, en el taller o en la parte de la oficina, pero estamos seguros de que también vamos a tener una comunicación más rápida y desde ya le agradecemos de todo lo que representa HERSA con sus clientes importantes como los presentes aquí. Así que vamos a generar los cupones, ya hemos anotado todas las empresas presentes y su RUC. Gracias a todos, doy la culminación de la capacitación ATE. Muchas gracias, cuídense todos y buena semana. Hasta luego.